Iglesia saludable. Primer propósito de una iglesia saludable. Y el primer propósito de una iglesia saludable se llama adoración. Diga conmigo, adoración. Adoración. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20 vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Éxodo capítulo 20, del versículo 3 hasta el versículo 6. Dice la escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiero que lo leamos todos al mismo tiempo. Desde el versículo 3, no importa la versión que usted tenga, léala en voz alta. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén y amén. Quiero que mire a la persona que está ahí al ladito suyo y le diga lo siguiente: lo que se pelea en el tercer cielo se llama la adoración. Lo que se pelea en el tercer cielo se llama la adoración. Entonces nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿y entonces qué es adorar? Sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué es adorar? ¿Y por qué en el tercer cielo se pelea la adoración? Bueno, porque en el primer cielo no se pelea la adoración. En el primer cielo todo es adoración. Ahí están los 24 ancianos. Ahí están los ángeles, los arcángeles, los querubines, todos están adorando a Dios. Porque acuérdese que después de la rebelión de Luzbel, que era el jefe de la adoración a Dios, Luzbel, que después se convirtió en Satanás, él era el que organizaba toda la adoración a Dios. Después de que Luzbel fue expulsado, ¿y por qué fue expulsado del primer cielo? Fue expulsado, de acuerdo a las escrituras, allá en Isaías 28 y en Ezequiel 14, de acuerdo a las escrituras, fue expulsado porque él codició lo que Dios recibía. O sea, él codició el trono de Dios, pero el trono de Dios no era simplemente el trono de un rey. El trono de Dios simbolizaba que todas las criaturas le rendían adoración a Dios. Entonces, cuando él pretendió usurpar el trono de Dios, convenció a la tercera parte de los ángeles a que se unieran a él para hacerle la guerra a Dios y quitar a Dios del trono y sentarse él. O sea, es como si las balas quisieran dispararle a las escopetas, ¿cierto? Entonces, porque Luzbel es creado, Satanás es creado por Dios, pero fue creado para la adoración. Luzbel es creado antes que nosotros. Cuando el cielo pierde a Luzbel, Dios, cuando hace la tierra, crea a un ser a imagen de él y a semejanza de él, y cuyo propósito de ese ser tiene que ser adorar a Dios. Adán y Eva no fueron creados para trabajar. Adán y Eva fueron creados para adorar, para adorar.
De manera que la tierra por sí misma producía, acuérdese de esto. O sea, si Adán y Eva no hubieran pecado, Dios no hubiera declarado una maldición sobre la tierra. ¿Y por qué tienen que trabajar? ¿Y por qué tienen que producir? Porque Él maldijo la tierra. Le dijo a Adán: ahora tendrás que producir del fruto de la tierra, pero la tierra está llena de espinos y de cardos. O sea, es un símbolo de una maldición. Acuérdese de dónde es extraído Adán. Luego Eva es extraído de una costilla de Adán. Pero acuérdese que Adán es extraído de la tierra, ¿sí? Por eso Adán dice: carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero recuerde que el escritor de Eclesiastés dice: polvo eres y al polvo volverás. O sea, es decir, nosotros, todos los elementos que a nosotros nos componen es de la tierra. Por eso nuestra sanidad de cualquier enfermedad no proviene de un elemento químico, proviene de todo elemento que venga de la tierra. De manera que nosotros nos sanamos de cualquier enfermedad más rápidamente si somos tratados vegetalmente que si somos tratados químicamente, porque es a través de la tierra. La tierra conoce cómo es nuestro cuerpo, es decir, la tierra tiene memoria de nuestro cuerpo. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea para la adoración. Dice la Escritura ya en Génesis 3 que el Señor se paseaba por las tardes, por el Edén, por el lugar que hizo para encontrarse en adoración con el hombre. Y en ese lugar Él hacía un paseo todas las tardes, pero cuando Adán y Eva pecaron, en vez de encontrarse para adorar a Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque habían pecado. ¿Qué fue lo que perdió Adán cuando pecó? Y Eva cuando pecó, perdieron la comunión. Y al perder la comunión, se perdió la esencia de la relación que se llama adoración. La adoración es la esencia de la unión entre el hombre, el ser humano, y Dios. Por eso, cuando leemos Éxodo capítulo 20 y vemos los dos primeros mandamientos allí establecidos, lo que Dios está diciendo es, lo primero que Dios está diciendo allí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de hablar de imagen, ¿de qué habla Dios? Porque en el 2 dice: no te harás imagen. Y antes de hablar de imagen, ¿de qué habla Dios? De no tener ¿qué? Dioses. O sea, no está hablando de imagen, está hablando de: no tendrás un corazón distinto para mí. ¿Qué es un Dios? Un Dios es toda actividad o toda persona o algo o alguien que quiere competirle el trono a Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el trono de Dios desciende del cielo y se establece en nuestros corazones. El corazón del ser humano es el trono de Dios, y es allí, en ese lugar, donde Él se quiere sentar en su propio trono. Si aquí estamos reunidos 80 o 90 personas, en este lugar Dios quiere sentarse en su trono, en el trono de Él. Cuando tú estás en tu casa, Él quiere sentarse en su trono. Cuando tú vas conduciendo tu vehículo, Él quiere sentarse en su trono. Cuando tú estás allá en la taza del baño, Él quiere también sentarse en su trono. Cuando tú estás comiendo, Él quiere sentarse en su trono. En todo momento, ¿dónde quiere estar sentado Dios? En su trono. Entonces, por eso Él, antes de hablar de imagen, de no tendrás imagen, lo primero que dice es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué son dioses ajenos? Dioses ajenos es todo aquello que yo pongo delante de Dios antes de Él. Por ejemplo, puedo hacer del trabajo, en vez de una bendición, lo puedo convertir en una maldición. ¿Por qué? Porque lo convierto como mi trono. Lo convierto, entonces, en vez de sentar a Dios en el trono, ¿a quién siento? ¿A quién siento? Al trabajo. Entonces, cuando yo acepto un trabajo en donde el trabajo me domina a mí, ese es el Dios que me está dominando.
Cuando yo acepto un trabajo que no me permite adorar a Dios en un tiempo, eso me está dominando a mí. Lo que está diciendo el versículo 3 es que todo aquello al cual tú le rindas un tributo es Dios. Ese es tu Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante, dice, finalizando el versículo 21, él dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará puesto ¿qué? Tu corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tesoro es aquello que me domina a mí. Es aquello que me domina a mí. Ese es el tesoro. Entonces, donde está mi tesoro, allí está ¿qué? Mi corazón. ¿Qué quiere decir? El corazón es el centro o es el trono de Dios. Entonces quiere decir que aquello que me domina es lo que yo voy a sentar ¿dónde? En el trono de mi corazón. Si a ti te domina el dinero, tú trabajarás incansablemente por tener dinero y te vas a volver rico, pero no tienes a Dios. ¿Estamos allí? O sea, Dios no tiene nada en contra de las riquezas. Es más, Él enriquece, Él vuelve rico al que Él quiera volver rico. Y no tiene nada en contra de la prosperidad. Es más, Dios prospera a sus hijos. Pero hay una cosa que Dios detesta: es que tú hagas de la bendición tu Dios y lo sientes en el trono donde Él debe estar sentado. No sé si me estoy haciendo comprender. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a veces nosotros como hijos de Dios, no hemos sentado realmente a Dios en su trono. O sea, que Él gobierne mi vida. ¿Qué es adoración? Adoración es que Dios está gobernándome a mí. Eso es adoración. ¿Qué es adoración? Adoración es rendir todo lo mío, rendir mi voluntad, rendir mi orgullo, rendir mi vanidad, rendirlo, o sea, humillarme para que sea Dios exaltado, es decir, para que sea Dios el que se levante. Ahora, si usted hace una revisión de la cultura religiosa de las naciones, usted notará que todas las naciones idólatras, su Dios, el Dios de esa nación, es alguien que en algún momento tuvo vida. Por ejemplo, Buda fue un príncipe que después adquirió el nombre de Buda. ¿Sí? Los indios también tienen su propio, no los indígenas, los indios, los de la India tienen su propio, los de la India tienen más de 1 millón de dioses. Y cada región tiene su propio Dios. Y mucha gente hace sacrificio en pos de Dios. Por ejemplo, en la India no se come la vaca porque la vaca es sagrada. Entonces, ¿quién es el Dios de la India? La vaca. ¿Sí? Y hacen ritos para que los dioses le permitan en la reencarnación tener una vida superior y no una vida inferior. En otras palabras, que si es hombre, si es ser humano, que por lo menos en esa transmutación para una nueva vida, una reencarnación como lo hablan ellos, como lo dicen sus religiones, entonces ellos quisieran ser una vaca y no una cucaracha. O sea, una cucaracha sería para ellos una transmutación inferior, pero ser una vaca sería una transmutación superior. Entonces, lo que te quiero decir y lo que la palabra nos quiere decir es que antes de tener imagen, yo primero tengo idolatría en mi corazón. Es decir, antes de yo montarme una imagen física real, ya yo tuve que haber corrompido primeramente en mi corazón. Por eso eso es lo primero que él dice. ¿Qué es adorar? Entonces adorar es realmente dejar que Dios se siente en su propio trono, que es mi vida, que es mi corazón. En otras palabras, adorar es honrar la presencia de Dios dentro de mí. Es permitir que la presencia de Dios more dentro de mí. Y adorar entonces tendría que ver con entregar todo mi ser de manera rendida, absoluta y sin reservas a aquel que decimos amar. Mire que en Mateo capítulo 22, el Señor, el versículo
37, el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estos, corazón y mente, hacen parte del alma. Corazón y mente hacen parte del alma. Entonces quiere decir que la adoración está ligada con mis emociones. Es decir, cómo me emociono yo ante la presencia del Señor. Adoración no tiene que ver con ritos, porque usted puede ver que los judíos hacen ritos, que los musulmanes hacen ritos, que las religiones orientales hacen ritos, y todos hacen sacrificios para su Dios. Pablo dice algo muy contundente que me llama poderosamente la atención. En Romanos capítulo 12, versículo 1, él dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Mire que no le está diciendo a la persona que presente un rito de sacrificio, sino que se presente la persona como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que tenga la capacidad de rendirse a sí mismo. Dios no pide sangre porque ya Él la puso. Dios no pide sangre porque ya Él la puso. Él puso la vida de su Hijo. Su Hijo es el ejemplo de adoración. Pero Pablo está diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Antes se presentaban sacrificios muertos. Había que matar un animal para agradar a Dios y para adorar a Dios. Ahora Pablo está diciendo que no tengo que presentarle un muerto, que no tengo que presentarle una becerra muerta, un cordero muerto, sino que ahora yo me presento delante de Él como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que yo soy capaz de renunciar a mis propias pretensiones con tal de agradar a Dios. Se lo pongo como un ejemplo clásico. ¿Sí? Puede que usted un domingo tenga la opción de irse con su familia a disfrutar, qué sé yo, hoy, un día como hoy, la Feria de las Flores. O la otra opción es que usted diga: pero ¿qué Feria de las Flores? Yo tengo que ir a adorar a Dios porque hoy en mi iglesia se está adorando a Dios. Entonces, ¿qué hizo usted en ese momento? Presentó un sacrificio a Dios. ¿Es muerto o es vivo? Es vivo porque es tu vida. O sea, tú estás rindiendo tu vida. ¿Cómo lo dice Pablo de otra manera? Mas ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. En otras palabras, lo que Dios me pide en este momento no es derramamiento de sangre, sino que lo que Dios me pide en este momento es derramamiento de mi corazón. Es decir, rendir mi vida delante del Señor. No es fácil muchas veces mantener un tiempo de oración con el Señor, leer la palabra, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Sencillamente porque es una actividad que requiere de tiempo, que requiere de un sacrificio. Voy a un ejemplo: si tú haces el devocional en la mañana y tú estás acostumbrado a levantarte a las 6 de la mañana para entrar a trabajar a las 8, si tú tomas el tiempo después de las 6 de la mañana para hacer tu tiempo devocional, seguramente vas a tener que salir en un volador para tu trabajo. Pero si tú rindes tu corazón, tú dices: no, mi primera hora ya no van a ser las 6 de la mañana, mi primera hora van a ser las 5 de la mañana, y de 5 a 6 de la mañana yo voy a estar delante de la presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Un sacrificio vivo. Y te lo estoy dando como ejemplo sencillo. ¿Sí? Otro ejemplo sencillo: hacer un ayuno. ¿A cuántos le cuesta dificultad ayunar? Muchas veces por tu trabajo no puedes ayunar entre semana porque no tienes tiempo para adorar. Pero tú puedes decidir: no, si el domingo yo puedo hacer un ayuno, entonces ¿qué hago? O voy a los 2 cultos y ayuno en los 2 cultos y hago mi propio ayuno delante del Señor, porque a veces digo: ay, qué cómodo, el pastor puso un ayuno un sábado al mes de 7 a 12:30 del día, entonces me uno a ese ayuno. Pero los otros 29 días del mes no ayunas. O sea, Dios no está viendo un sacrificio vivo. Mira que las religiones presentan un sacrificio muerto, pero la adoración que Dios me pide es un sacrificio vivo, algo que a mí me cueste.
Como a mí me gusta ayunar los domingos. ¿Y por qué ayuno los domingos? Porque es un tiempo que se propicia para todo y todo está concentrado en el tema. Aparentemente es más fácil, para mí no, porque yo tengo que hacer 2 predicaciones. Y cada vez que yo bajo de aquí, bajo cansado en cada una de las predicaciones. Pero es un sacrificio vivo. No estoy buscando que Dios me recompense. No estoy buscando que Dios me dé una bendición adicional. No, lo quiero adorar. Lo quiero adorar. Sencillamente lo quiero adorar. Cuando yo me levanto tipo 4 de la mañana el domingo, el estómago me dice: comida, 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 desayuna, desayuna. Abro la nevera, allá hay queso. Abro la nevera, allá hay alimento costeño. Abro, está el pan, aparece. Venga, sacrificio vivo. Entonces al final digo: no, un tecito sin azúcar y listo. ¿Sí? No te voy a dar más. ¿Por qué? Porque eso es agua. Agua con un color. Pero es un sacrificio ¿qué? Vivo. ¿Qué estoy buscando? Adorarlo, no más. No estoy buscando otra cosa. No estoy buscando que aparezca una primicia sobrenatural. No estoy buscando un diezmo sobrenatural. No estoy buscando una unción sobrenatural. Estoy buscando agradarle a Él, honrarle a Él. ¿Qué es adorar? Buscar todas las formas humanamente habidas en el cual yo puedo honrar su nombre. Puedo honrar su nombre. Si yo tengo que entrar a trabajar a las 8 de la mañana y salir a las 12 del mediodía, no tengo por qué llegar al trabajo a las 8:05 y salir a las 11:55, porque esos 5 minutos que tú estás por fuera, en vez de honrar a Dios, están deshonrando a Dios. La adoración tiene que ver con el corazón, no tiene que ver con las actividades. Por eso, antes de hablar de imágenes, Dios está hablando de ¿qué? De dioses. Quitar los dioses ajenos, quitar todo aquello que me impide adorar. Si hay amistades que te impiden adorar, si el celular te impide adorar, por favor, apágalo, cómprate un despertador. Y no uses el celular como despertador, porque a veces te levantas, apagas la alarma del celular y se te ocurre ir al WhatsApp a revisar un WhatsApp. ¿Y sabes qué pasa? Se perdieron 15, 20, 25, 30 minutos de adoración y se lo rendiste al Dios llamado WhatsApp. O sea, mira, cosas sencillas. Si tú pasas 2 horas viéndote un partido de fútbol, pero no puedes pasar 2 horas en la presencia del Señor, dime quién es tu Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Si tú puedes pasar 4 horas, 2 horas, 3 horas trabajándole a tu jefe, pero no puedes pasar ese mismo tiempo en la presencia del Señor, dime a quién adoras más. Ay, 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 eso duele. Porque tiene que ver con mi vida. Amar es tiempo. Amar es tiempo. Con quien pases más tiempo es a quien tú amas. Amar es tiempo. Por eso no tiene que ver la idolatría, no tiene que ver con una cosa física. La cosa física aparece después de que mi corazón ya está corrupto. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, la idolatría es posterior al Dios que ya yo he levantado. Primero se tiene que levantar un Dios dentro de mí y luego aparece la idolatría. ¿Cómo se rompe la idolatría? Adorando a Dios, dándole a Él el primer lugar de mi vida en todas. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Si tú puedes ir a trabajar sin haber estado en la presencia del Señor, ¿quién es tu Dios? Así de sencillo te la dejo. ¿Quién es tu Dios? Si tu primera actividad que tú haces, la primera actividad que tú haces le rinde culto a lo terrenal, eso es lo que domina tu vida. Es eso lo que domina tu vida. Porque Dios, no, dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, versículo 5, Dios nos anhela.
celosamente. O sea, ¿sabes cuáles son las horas en que más fácil nos podemos morir? Entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Mientras tú y yo dormimos, eso es una muerte. Por eso hay mucha gente que se acostó y no se levantó vivo. Se acostó vivo y no se levantó vivo. Porque internamente nuestros órganos tienen una lucha tremenda. Tú estás durmiendo, pero nuestros órganos. ¿Y sabe qué nos salva? Que el cerebro no duerme. Eso es lo que nos salva a nosotros. Si el cerebro durmiera, vea, esos infartos estarían explotando permanentemente. Y nosotros nos levantamos, nos vamos corriendo al baño, nos duchamos, desayunamos, porque es que hemos tenido una... ¿Sabe que esta vida hoy es de acelere? Todo lo hacemos corriendo. El domingo a la iglesia y a levantarse. Estamos corriendo en todo. Entonces el tiempo se nos volvió un Dios. Se nos volvió un Dios el tiempo. Y terminamos adorando a ese Dios. Y entonces tenemos un reloj por aquí, otro reloj por allá, un reloj en la sala, un reloj en el baño, esto por un lado. Porque el tiempo te domina, no domina a Dios. Este es un tiempo en donde la sociedad tiene muchas cosas, muchas actividades para hacer y nos dejamos envolver. ¿Sabes que mientras predicaba esta mañana hacía una revisión mental? ¿Cuántos grupos me quitan el tiempo que tengo que cerrarlos? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántas personas en el Facebook me quitan el tiempo que tengo que cerrarlo? ¿Cuántos Messenger no debo abrir? Porque tiene que ver con que cada minuto que use para otra cosa que no sea productiva, me resta tiempo para adorar a Dios. Y cuando yo tengo más tiempo para adorar a Dios, te puedo garantizar que vamos a ser personas más bendecidas por nuestro Padre Celestial. Así que adorar es honrar y es reverenciar el nombre de nuestro Señor. Pero ¿por qué debemos adorar a Dios? Jesús da la explicación en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Él dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Cuando el Espíritu Santo llegó a la vida tuya, a la vida mía, entonces nos llegó la revelación de cómo adorar a Dios. Mire que si Santiago dice que si el Espíritu nos anhela celosamente, ¿quién es el más interesado en llevarnos a la presencia del Señor? El Espíritu. Es el Espíritu Santo el más interesado en llevarnos a la presencia del Señor. ¿Tú alguna vez le has preguntado al Espíritu Santo: Espíritu Santo, esta es la canción con la cual yo debo hacer el tiempo a solas con Dios? Espíritu Santo, ¿cómo tú quieres que yo hoy le hable a mi Padre Celestial? Generalmente nosotros tenemos una adoración burda, una adoración que no está ligada a la verdad del Padre. La mayoría de nosotros oramos por el buche. Señor, que haya para la comida hoy. Señor, que se abra una puerta de bendición. Señor, que hoy tenga para los pasajes. Pero no oramos para rendirle adoración al Señor. ¿Qué quieres tú que yo haga hoy para ti? Hay religiones en donde los sacerdotes usan cuchillos y delante de su Dios se sajan como en los tiempos de Elías. Se sajan todo y son felices viendo brotar los chorros de sangre de su cuerpo y cayendo en
la cara o en el cuerpo de su Dios. ¿Cuándo te ha pedido Dios que hagas eso? Nunca. ¿Sabes? Al único que Dios le pidió un vivo humano para que se lo sacrificara fue a Abraham. Y cuando Abraham iba a obedecer, ¿qué hizo Dios? Le entregó un cordero. Le presentó un carnero para que usara el carnero y sacrificara el carnero. Dios nunca te va a pedir un sacrificio que implique cesar tu vida. Todo sacrificio que te va a pedir Dios es un sacrificio espiritual. O sea, es un sacrificio donde tiene que involucrar tu mente. Por eso Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, amar a Dios implicará que yo tengo que decirle a mi mente: ¿sabes qué, mente? Cállate de lo que estás diciendo y comienza a adorar a Dios. Con toda tu alma, porque hay momentos, ¿sí? Hay momentos en que realmente tú no quisieras seguir más en el evangelio. Y no me digas que no, porque si a mí me ha pasado, a ti también. O sea, hay momentos en que tú no quisieras venir más a la iglesia. No. Y hay voces extrañas que dicen: no, a Centro Bíblico no vaya, porque esa es la iglesia de los ricos. Gloria a Dios si es la iglesia de los ricos, ven más rápido. No, es que allá piden mucha plata. Gloria a Dios si piden plata, es porque Dios quiere enriquecerte. No, o sea, es eso. Es que muchas veces tu mente te va a dominar, y al querer tu mente dominarte, te quiere sacar de lo más importante. Mire, lo más importante no es diezmar, lo más importante no es orar, lo más importante no es venir al culto. Todo eso es parte de la oración. Lo más importante es hacer eso por adoración. Lo más importante es que todo lo que yo haga para Dios, lo hago porque lo amo, porque lo adoro, porque Él es lo primero en mi vida y porque Él significa todo para mí. Eso es lo más importante. Tú puedes venir a un culto por costumbre, y cuando vienes por costumbre, ¿sabes qué? Llegas a las 8:10, o llegas a las 10:10, llegas a las 10:20. Algunos dicen: no, nos escuchamos la predicación y la alabanza y nos vamos, medio culto y medio culto. Lo estás haciendo por costumbre, no porque adoras a Dios. Cuando tú adoras a Dios, el domingo lo anhelas y no lo negocias. No lo negocias. Yo solo quiero que usted se imagine esto. Cierre sus ojos un momentico. No voy a hacerle hipnosis, no se preocupe. Cierre sus ojos un momentico. Todos cierren sus ojos. Es domingo, usted es el pastor de la iglesia, pero el sábado llegó su mejor amigo, llegó su familiar y lo invitó a la Piedra del Peñol. Pero usted es el pastor de la iglesia y le toca predicar 2 cultos. Y entonces el amigo le dice: pero toma un líder, toma otra persona que vaya y predique a la iglesia. En este momento, ¿cuál sería tu lucha allí en tu mente? ¿Hacerle caso a tu amigo, a tu familiar, o venir a adorar a Dios sabiendo que estás rindiendo tu corazón? Y quiero que te imagines que tú eres el pastor de esta iglesia y que cada vez que tú negocias el no venir a un servicio, realmente en ese tiempo lo que estás negociando es tu adoración. Puedes abrir los ojos. O sea, ¿cómo te sentiste? Yo conozco líderes que solo vienen los viernes cuando yo les digo que van a predicar, pero nunca están los viernes en este lugar porque no consideran que el viernes es un tiempo de adoración. Es más, un viernes es la tercera parte de lo que está reunida esta iglesia acá, porque no consideran que el viernes hace parte de su adoración. Y cada culto que aquí se rinde es parte de lo que queremos adorar a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué quiere Dios que lo adoremos? Sencillamente porque Dios desea, escúchame bien, Dios desea que tú lo pongas a Él en el primer lugar de tu vida, en todo.
A la hora que tú llegues al grupo, habla de adoración. O sea, que en el camino se te presentó un problema, en el transcurso del año vaya y venga. Pero si tú todas las veces que hay el grupo en casa, grupo pequeño en casa, tú llegas tarde, tiene que ver con un problema de adoración. Yo a veces me pregunto que si yo puedo llegar al culto a las 8:30, también lo podría hacer en mi empresa. O sea, que si yo puedo llegar a mi empresa y pasar la tarjeta a las 8:30 cuando la entrada es a las 8 de la mañana, ¿qué diría nuestro jefe? Y si tú tienes más temor de tu jefe que de Dios, eso habla de tu adoración. ¿A quién adoras? Si tú le puedes cumplir a tu jefe, más debes cumplirle ¿a quién? A tu Dios. Amén. Ahora, ¿quién le puede adorar? ¿Sabes? La única persona que puede adorar a Dios, ¿sabes quién es? Un nacido de nuevo. Una persona que ha experimentado conversión. Un no convertido que te dice, oye, pero tú ¿por qué tienes que ir todos los domingos a la iglesia? Un no convertido que te dice, oye, ¿tú por qué tienes que diezmar? Un no convertido te dice, eso es que tu pastor te prohíbe tomar licor, ¿cierto? O sea, no puedes tomar cerveza. Eso es lo que dice un no convertido. ¿Por qué él dice eso? Porque sencillamente él no conoce lo que es adoración y no la puede conocer porque no sabe qué es adorar, porque no se ha convertido. Caso Nicodemo. Nicodemo fue de noche a Jesús. ¿Por qué fue de noche a Jesús? Para que no lo criticaran, para que los del Sanedrín dijeran, ¡ay, te vi en la casa de Jesús! No fue de noche. No quiso reconocer la deidad de Cristo. Por eso Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo para que sepas quién soy yo. Nadie puede adorar a Jesús si no ha nacido de nuevo. Nadie puede rendir su vida si no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es el punto de partida para retomar la adoración a Dios. ¿Sabes qué me impacta? El salmista dice, solo el que conoce tu nombre puede confiar en ti, dice el Salmo 9:10. Solo el que conoce el nombre de Dios puede confiar en Dios. Me impacta lo que el maestro de Galilea le dice a la mujer samaritana. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no gobierna nuestra alma, sino que debe comenzar a gobernar ¿quién? Nuestro espíritu. Y el espíritu le gusta todo lo de Dios. Por eso el espíritu va a un concierto cristiano. Por eso el espíritu ama la Biblia. Por eso el espíritu viene a la predicación de la palabra. Ama la adoración. El espíritu levanta la mano. El espíritu te dice, hey, levanta la mano que estamos adorando a Dios. Eso lo hace el espíritu, porque es a través de esa adoración espiritual donde yo llego a la presencia del Señor. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12 dice, ahora no hay ningún impedimento porque todos tenemos acceso al trono de la gracia. Allí tenemos acceso. Ya no solamente son los 24 ancianos, sino que también estás tú allí presente. Allí está el número 25, está el número 25. Mira, allá hay mucha gente adorando a Dios, porque no solamente son ellos, sino también nuestro espíritu, que a través del Espíritu Santo llega al Padre y dice, aquí estoy para rendirme, aquí estoy para adorarte, aquí estoy para entregar lo mejor que puedo darte hoy. Es eso, adorar, adoración. Nicodemo no lo podía hacer, era un religioso. Los religiosos van a misa, los religiosos van a un culto, pero los religiosos no adoran, porque solamente quieren recibir una palabra, pero no saben lo que es adorar, no saben lo que es rendirse. Y por último, ¿cómo expresamos la adoración? Y te voy a dar unos ejemplos. María, la hermana de Lázaro, encontró su propia manera de adorar a Jesús. Derramó un perfume de alto costo sobre los pies de su Señor y lo ungió para la hora final. Ella pudo esperar, este perfume es para cuando aparezca el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Abel encontró su manera genuina de adorar, entregándole a Dios lo primero y lo más gordo de su rebaño como una ofrenda de adoración. Moisés y Josué tuvieron que quitarse el calzado de sus pies para entrar en la presencia de Dios, porque en aquel entonces en las sandalias los egipcios usaban las imágenes de sus dioses.
Por eso Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies. Y por eso el ángel de Jehová le dice a Josué ya cuando iban a entrar a la tierra prometida: quita el calzado de tus pies. Porque Dios nos quiere limpios, puros, transparentes, con los pies puestos sobre la tierra, en el lugar santo, para adorar su presencia. No es rito, no es forma, es corazón. David se sometió a la voluntad de su Señor e incluso llegó a aceptar su disciplina como una forma de adoración. También entregó todo su tesoro para la construcción de un templo que honrara el nombre de su Dios. David prefirió verse avergonzado delante de todo su pueblo antes que guardar la postura y dejar de adorar a Dios. No, él fue avergonzado por adorar a Dios, sin importarle que sus partes íntimas se expusieron públicamente en el momento que danzaban. Porque en el momento en que David danzaba, no sé, como que los calzoncillos se le cayeron, ¿cierto? Y el pueblo todo vio las partes íntimas de David, pero David no se preocupó por ponerse el interior nuevamente, sino que David siguió adorando a Dios, siguió exaltando a Dios. Y cuando su mujer le dijo: qué vergüenza, las mujeres de Israel todas te vieron, dice: pues más vil seguiré siendo yo, pero seguiré alabando el nombre del Señor. Cuando la gente cree que tú estás haciendo lo incorrecto, pero tú sabes que estás en la presencia del Señor, adorando lo correcto, exaltando, no importa cómo te veas, lo que importa es cómo está tu corazón delante de Él, rindiendo tu vida. David prefirió la vergüenza por la adoración. Tú puedes encontrar muchas formas de adorar a Dios, pero ¿sabes qué? Hazlo con un corazón genuinamente que ama al Señor. Y te puedo regalar algunas de ellas. Adóralo mientras está en el lugar secreto. Adóralo mientras lee la palabra y la meditas. Adóralo mientras estás en el culto con todos tus hermanos en la fe y cantas cada una de las canciones que se cantan en este lugar. ¿Sabes? Este es el tiempo de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Adóralo en cada servicio. Adóralo mientras diezmas. Adóralo mientras ofrendas y mientras sostienes su obra con alegría de corazón. Adóralo mientras practicas la piedad. Adóralo mientras ayunas y mientras meditas en Él. Adóralo cuando te bautizas, cuando tomas la cena del Señor. Adóralo cuando compartes con tus hermanos en la fe. Y adóralo con gratitud de corazón. El salmista David dijo: habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas: ¡viva Dios! Adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de júbilo. Reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Adorar a Dios. Adorar a Dios es nuestra principal función. Adorarlo. Decirle: Señor, gracias. Ponte en pie. Gracias, Señor. La Escritura dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire debe alabar a tu Dios. Debe alabar a nuestro Dios. Nuestro Dios tiene nombre. Se llama Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios es santo, 3 veces santo. La experiencia de Isaías fue esa: ver a un Dios 3 veces santo expresarse. Padre, gracias. Gracias porque CBI Medellín es una iglesia de adoración. Gracias, Señor, porque cada día queremos crecer más en adoración. Fija esta palabra en cada corazón, Señor. Que esta palabra quede sellada. Que esta palabra, Señor, cumpla el propósito, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.